Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Comenzamos en Bogotá cuando son las 4:03 de la tarde. Hoy, en horas de la mañana, inició el traslado de 285 venezolanos que durante 4 meses vivieron a la intemperie cerca de la terminal de transportes de Bogotá, la capital de Colombia. Están siendo llevados en autobuses a un refugio transitorio adecuado por el distrito. NTN 24 ha estado en el lugar de la noticia con Yarit Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora la intervención de las autoridades ya completa 10 horas. Empezó a las 6 de la mañana con un operativo que incluía al menos 300 uniformados de la policía, las instituciones de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y a esta hora avanza aún toda la caracterización, el censo y el traslado de los ciudadanos venezolanos que estaban asentados, que llevaban semanas apostados aquí en los alrededores, no solo en el campamento del Bosque, que fue el primero en ser evacuado en las labores de esta mañana, sino también en otras 2 zonas, 2 sectores identificados por las autoridades que están también a un costado de la vía aquí en este sitio conocido como el Bosque. Este sector de la izquierda, donde está el muro, el acordonamiento, es otra de las zonas. Las personas que ven en este momento tratando de ingresar al bus que los llevará a ese albergue estaban pasando la noche en carpas instaladas precisamente en esos muros. Ya la zona está asegurada, ya está acordonada, faltan las labores de limpieza y que termine de hacerse el traslado de las personas que fueron censadas y que tienen prioridad para ser trasladados a este albergue. En la siguiente crónica les mostramos los momentos de alegría, un poco también la confusión y cómo se vivió esta jornada del traslado de 285 ciudadanos venezolanos a mejores condiciones en un albergue distrital en Bogotá. Aunque el primer saludo de cumpleaños que recibió hoy Snedy Arroyo fue desde el otro lado de la calle, gracias al operativo de traslado que la incluía a ella y a otros 284 venezolanos, los mejores regalos estaban por venir. No me recibió con revolución, pero aquí vamos. Igual que todos los habitantes del Bosque, Snedy y su esposo Agustín empacaron en costales, bolsas y lonas todo lo que pudieron. Allá están los otros sacos. Llevamos como 15 bultos. 15 bultos, eso es lo que están ahí, una bicicleta y todo, mire. En el Bosque solo dejaron lo que durante 2 meses fue su hogar. Esto es todo lo que queda del campamento El Bosque. Unas pocas familias quedan todavía por salir y estos son los últimos cambuches en pie. Este personal de alcaldía de IDIPRON vendrá ya pronto a llevarse todo lo que fue el hogar de una familia venezolana. Los últimos días tenían que ver cómo su hija Janet dormía con 4 niños en un andén a las afueras del campamento, igual que decenas de venezolanos que no fueron censados. Yo el plan mío es salir adelante y que estemos unidos toda la familia, porque yo lo que quiero es que toda mi familia esté unida. Ya la manilla que los dividía es solo un recuerdo. El campamento se desmontó y la familia volvió a estar junta. Es una bendición de Dios, me siento feliz. La misma sensación tuvieron los 285 venezolanos reubicados esta mañana. Asustado porque no sabemos dónde lo llega, pues para ver, estamos así un poquito emocionados porque yo sé que vamos para algo mejor. El Bosque que les dio abrigo es historia, una historia que no se cansan de contar. Hasta hoy fue mi casa, agradecido con la gente de la alcaldía y con Dios primeramente. Este operativo de traslado alivia un poco la situación humanitaria que se estaba viviendo en este sector de Salitre, pero la imagen contrasta mientras ven a algunas de las personas abordar este bus que los va a llevar precisamente al albergue, al fondo de esta calle. Se ve otro grupo todavía de migrantes venezolanos que no tienen claro cuál va a ser su futuro, cómo van a pasar esta noche y sobre todo no se sabe qué va a seguir sucediendo con las personas que siguen llegando. A 2 cuadras está la terminal de transportes de Bogotá, el sitio a donde más venezolanos diariamente llegan para buscar o rutas hacia el sur del continente o un mejor futuro en ciudades de Colombia. Por ahora es toda la información. Yarit Muñoz, NTN 24.
Gracias por la información, por esta primera parte de la información, porque ahora nos vamos a la localidad de Engativá. Allí se ubica este nuevo campamento al que son trasladados estos venezolanos que hemos visto en la primera nota. Sara Agudelo en el lugar de la noticia. Sara, buena tarde. Hola Idania, buenas tardes. Pues quiero mostrarle cómo es el campamento humanitario que instaló acá en la localidad de Engativá, en el occidente de Bogotá, el distrito, la alcaldía de Bogotá. Son aproximadamente 460 venezolanos que hasta ahora han aceptado la oferta del distrito. ¿Cuál es la oferta? Venirse para acá, para este campamento humanitario. Ahí, como ustedes están viendo, pues la distribución es de dos formas. En esas carpas que ustedes están viendo en este momento se instalan las familias que son entre 4 y 5 personas, y en las carpas de allá del fondo va a pedirle a Saúl, el camarógrafo, que nos ayude a mostrar los hangares, que son esas carpas que ustedes ven hacia ese extremo. Son para que se ubiquen los hombres y las mujeres que llegaron hasta Bogotá solos, es decir, que no tienen ninguna compañía, lo que significa que son dos distribuciones, una para familias y otra para las personas solas. 30 personas de las que fueron trasladadas desde esta mañana no aceptaron la oferta, y muy importante aclarar que para poder estar en este campamento humanitario tuvieron que firmar un manual de convivencia que tiene varias reglas, entre ellas las dos más importantes, y es que no se puede consumir ni alcohol ni sustancias alucinógenas, y tampoco se pueden consumir alimentos al aire libre, es decir, que ellos no pueden cocinar afuera de sus carpas. Los residentes del barrio Luis María Fernández, en el occidente de Bogotá, protestaron desde el momento en que empezaron a llegar los venezolanos del campamento irregular en Salitre al refugio oficial dispuesto por la alcaldía en Engativá. Mira, lo que pasa acá es que ellos los quieren reubicar en una ratonera. Somos residentes de la zona, no estamos rechazando el campamento por el hecho de que sea venezolanos, eso no es cierto. Son nuestros hermanos, necesitan ayuda, pero no aquí, este no es el lugar apropiado. Hoy los residentes del Salitre en Bogotá nos pasaron la cuenta y estamos pagando la factura del chavismo. Y con esos argumentos, algunos venezolanos se convencieron de no aceptar el nuevo refugio. De verdad, simple vista se ve bien, pero por las informaciones que nos estaban dando un señor cuando entramos, que esto se inunda, que cuando llueve esto es una laguna. Mira, nosotros estábamos en el Salitre y luchábamos, corríamos detrás de un carro, pero teníamos las 3 comidas y mucho más. Este es el nuevo campamento humanitario transitorio El Camino para venezolanos. 60 carpas con 300 camas en una cancha de fútbol controlada por el distrito. Nos ofrecieron que esto era mejor que allá, que es mejor que allá según, pero aquí nos cohibieron ahora de muchas cosas. No hubiesen dicho estas que nos dijeron aquí ahorita en el campamento y de allá no hubiésemos salido. El distrito aseguró que el refugio operará hasta enero y se garantizará la seguridad del barrio con policías alrededor. Lo que ha dicho el distrito es que este campamento humanitario será temporal, estará acá en este punto hasta el 15 de enero, porque se espera que desde hoy hasta el 15 de enero pues ya esté construido el albergue que está construyendo, valga la redundancia, el distrito para poder acomodar a los venezolanos que llegan a la capital del país. Eso significa que durante este tiempo los otros venezolanos que estén llegando hasta este sector pues pueden venir hasta este campamento humanitario. Aquí precisamente en donde nosotros estamos, pues es un espacio al aire libre muy amplio, hay canchas de fútbol también para que ellos pues se puedan entretener o divertirse con sus familias. Vamos a hablar con algunos de ellos. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué pena? ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes. Osvaldo Juárez. Osvaldo, ¿cuántos años tienes? Mírame 14. aquí, ayúdame aquí. ¿Hace cuánto llegaste? ¿Con quién llegaste? Cuéntame tu historia. Yo vengo de Venezuela con mi familia y buscando un futuro acá en Bogotá. ¿Cuándo llegaron? Esta mañana. ¿Acá a Bogotá? No. ¿Acá a Bogotá cuándo llegaron? Hace 14 días ya. ¿Y estuvieron en el campamento del Salitre? Sí. ¿Cómo fue esa vida ya en el campamento del Salitre? La experiencia me gustó bastante, estuvo bonita, pero mucho cochino. No sé cómo decirlo, pero... ¿Es mejor este campamento? ¿Les ha gustado? Por lo que he visto mis compañeros, sí nos ha gustado bastante. ¿Por qué? ¿Por qué les gusta? ¿Qué tiene de bueno que no tenía el del Salitre, por ejemplo? Reciclaje, hay gente que colabora, hay parques para los niños para que jueguen, no hay droga. Además están en un centro, pues digamos como tapados, no van a aguantar hambre, ¿se pueden bañar? Sí, eso gracias a Dios, bañarme porque es sabroso bañarse. ¿Con cuántas personas estás tú? Con 3. ¿Y están todos instalados en una misma carpa? Sí, en una misma carpa.
Bueno, digamos que esta noche ustedes van a poder dormir de una manera más cómoda. ¿Cómo se siente eso? Sabroso, de cuando yo dormí en una cama, de hace un mes no dormí en una cama. Dormí en el piso, en una alfombra, o en el piso mojándome. Feo, feo, feo. ¿Cómo se siente? Feo, horrible. Uno no se puede hacer nada en esas carpas. Prohibido hacer todo lo que hay ahí. ¿Y aquí? ¿Cómo se siente aquí? Relajante, calmado, fresco. Un ambiente bonito. ¿Ya les dieron algo de comer? ¿Ya pudieron comer? No, llegamos y me dieron un cafecito. Gracias a Dios, un cafecito sabroso, cargado de azúcar. Gracias a Dios. Bueno, muchísimas gracias. Ahora usted, cuénteme cómo se siente hoy de poder dormir en una cama. El niño. No, porque es un niño. ¿Cómo se siente usted de poder dormir en una cama? Cuénteme, ¿qué siente usted? ¿Qué esperanzas tiene para esta noche, por ejemplo? Coño, ese quedó un poquito mejor, porque allá donde estábamos, dormíamos más asustados y aquí dormimos un poquito mejor, porque ya estábamos en una vaina de encierro y hay seguridad y vaina, pero ya. No estamos en Bogotá, estábamos un poquito más peligrosos. ¿Por qué asustados? ¿Por qué dormían asustados allá en Salitre? Un poquito asustados porque cada vez que llegaban los carros y vaina, estábamos todos afuera durmiendo y llegaban las camionetas y entonces era un chamo con cuchillo y que está pendiente, pero le podría meter una puñalada a cualquiera por la espalda, entonces estamos un poquito asustados por allá. Cuando usted le ofrecieron trasladarse para este campamento humanitario, ¿en algún momento dudó venirse para acá o usted nunca lo dudó? Bueno, gracias a Dios tengo mi esposa y mi hijo que ya ellos agradecieron a venirse para acá y yo sí no muy poco porque tengo a mi mamá enferma en Venezuela y quisiera ir a Venezuela otra vez. ¿Pero cómo se siente de estar acá en este campamento? Bueno, un poco bien porque vengo llegando hoy y en verdad no sé cómo el movimiento ya va allá adentro. Pues. ¿Pero cómo lo ves? ¿Cómo es el panorama? Bien, gracias a Dios, bien, un poquito más estable, un poquito más fino, como allá en Salitre, que no se puede hacer ni deporte. Todo es una droga, los niños no pueden hacer deporte. Con un cuchillo en la mano los muchachos por allá, un vicio, no hay, no sé, uno le decía esa vaina y todo el tiempo se arrechan con uno. Usted, ¿qué futuro espera acá en Bogotá? ¿Tiene planes? ¿Ya le dijeron qué quiere hacer? ¿O qué? ¿Qué espera usted acá en Bogotá? Quisiera un empleo para ayudar a mí, a mi familia, mi mujer que está embarazada, mi hijo. Quisiera ir a Ecuador, que está mi hermano. Pero depende todo como cuadremos la vaina. Valga, la verdad no sé qué decirle. ¿Cómo le dijeron que iba a estar acá? ¿Usted está acá acomodado en una sola carpa con su familia? Sí, una sola carpa para la familia, solamente nada más para mí y para mi mujer. ¿Cómodos? Cómodo, sí, cómodo, como le estoy diciendo, cómodo, porque en verdad ya en Bogotá no hay futuro y estamos asustados todos. Tanto como las mujeres como los hombres, porque a cualquiera le pueden meter una puñalada por la espalda, ya agarrando conmigo y vaina, aquí estamos un poquito mejor, ya gracias a Dios. Vengo llegando hoy, no sé cómo es la vaina, ni siquiera mío conmigo, porque no le han dado nada de verdad. No sé cómo es esta vaina aquí, vengo llegando hoy, quisiera saberlo, quisiera entrar para allá adentro, para ver cómo es la vaina allá adentro. Bueno, muchísimas gracias. Así entonces, como ustedes lo están viendo, pues ese es el panorama que se vive a esta hora en el campamento humanitario instalado por el distrito. Ellos todavía, pues digamos que están un poco desubicados porque apenas llegaron, apenas el traslado fue esta mañana, pero pues digamos que durante el día, lo que queda de la tarde, también durante lo que queda de la semana y durante lo que queda del tiempo que estarán acá hasta el 15 de enero, pues ellos esperan que la situación mejore para ellos. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de cómo avanza la jornada aquí en el campamento humanitario. Continúen ustedes con más noticias en la tarde. Sara Agudelo, gracias Sara por ese pase en vivo, por mostrarnos este nuevo campamento humanitario y sobre todo la opinión de quienes están llegando allí. Buena tarde para Sara, seguimos nosotros con más información y quiero saludar en esta parte del programa a Cristina Vélez, ella es secretaria de Integración Social de Bogotá. Señora Vélez, bienvenida a la tarde de NTN 24. No, ¿me escucha? Bueno, vamos con la pregunta directo, pero ¿me está escuchando ahora? ¿Por qué se decidió la reubicación de los venezolanos alojados alrededor de una de las terminales en Bogotá? Buenas tardes y gracias por este espacio. Buenas tardes. Desde que hicimos la primera intervención en el campamento de Cambuche, cercano a la terminal de transporte de Bogotá, se le advirtió a las personas y empezamos a tomar las decisiones pertinentes para poder hacer un traslado temporal a un sitio que tuviera condiciones humanitarias más dignas de las que estaban. Estaban en un campamento irregular, en espacio público, y aquí montamos un campamento con todas las facilidades del Estado para poderlos atender de una forma más digna de cómo estaban. ¿Cuáles son las condiciones de este lugar? Aunque lo estamos viendo en esta nota de Sara, pero me gustaría que usted nos hablara de estas condiciones que han cambiado.
En este momento tenemos cupo para 450 personas y tenemos carpas de dos tipos, unas carpas de 5 y 8 personas para familias con niños y unas carpas grandes para mujeres y hombres solos. Vamos a prestar también duchas, baños, servicio de agua potable y atención de servicio social, trabajo social 24 horas para no solamente asegurar la convivencia, sino poder también acompañar a las personas en toma de decisiones frente a qué quieren hacer, si quieren quedarse en Bogotá y cómo hacerlo de una manera definitiva o si quieren regresar o trasladarse a otras partes del país o de Latinoamérica. Ahora, señora Vélez, me gustaría preguntarle cómo están manejando la opinión, la presión de los residentes del sector que han dicho que no es un sitio adecuado para este campamento, para el traslado de estos venezolanos que han llevado allí. Pues yo obviamente entiendo el malestar de los vecinos del sector. Estuvimos esta mañana en una mesa con delegados de los 2 barrios que hay cercanos a la zona. Estuvimos también en conversaciones con varias de las empresas que están alrededor de la zona, empezando pues por una caja de compensación que hay acá. Y la idea es pues poder seguir continuando con el diálogo. Nosotros les aseguramos a los residentes que este es un campamento transitorio. Antes de enero vamos a levantarlo. Eso no solamente lo vamos a hacer porque es uno de los compromisos con la comunidad y uno de los compromisos que han adquirido las personas que se han asentado acá cuando firman el manual de convivencia, sino también porque esta es una zona que vamos a intervenir en este lote. El distrito va a construir 2 nuevos centros de protección para remodelar totalmente los que ya están y esa obra tiene que comenzar el año entrante. Usted ha dicho que aseguran a la comunidad que es un campamento transitorio. ¿Tiene un tiempo determinado? Es decir, un tiempo definido. Creo que Sara mencionaba el 15 de enero. Este es un albergue temporal humanitario. La idea es que antes de finalizar enero esté absolutamente despejado porque, como les decía, vamos a empezar una obra de gran envergadura en este lote, que es uno de los lotes que además por más de 30 años ha albergado población vulnerable de Bogotá. ¿Los van a llevar, señora Vélez, a otro lugar después? Es decir, ¿estas personas tienen un máximo de permanencia en los refugios que están abriendo? Estamos tomando los pasos necesarios para la siguiente decisión y la siguiente decisión va a depender de cuántas personas queden a finalizar el año en el campamento, porque la idea es que los que se quieran quedar en Bogotá ya lo hagan de una forma definitiva, en una casa, en arriendo, lo que puedan conseguir, y los que no ya tomen decisiones frente a su regreso. Entonces la idea es que con las personas que queden, pues evaluamos, ya tenemos en marcha un par de proyectos y la idea es poderlos seguir atendiendo, pero definitivamente este campamento en la localidad de Engativá a finalizar enero ya no va a existir. ¿Participa la Oficina de Migración Colombia en el control de flujo de estos venezolanos? ¿Es una acción que están coordinando, que incluye una revisión de su estatus migratorio? En este momento no vamos a tomar acciones frente al estatus migratorio de las personas. Si hay personas irregulares en el campamento, que son la mayoría de las personas, pueden quedarse en Bogotá, además un poco dentro de la línea que ha trazado el alcalde Enrique Peñalosa, hacer una ciudad de brazos abiertos. Sin embargo, si hay comportamientos que violen el Código Penal o violen el Código de convivencia que están firmando las personas que se están asentando, sí va a haber posibilidad de deportación. Si se viola este código al que se comprometen de preservar buena conducta, de no consumir drogas ni alcohol. Quiero darle las gracias a Cristina Vélez, secretaria de Integración Social de Bogotá. Muy buena tarde para usted. Gracias, muchas gracias por este espacio. No, gracias por habernos ampliado la información que hemos visto en la nota de nuestros periodistas. En el primer refugio, o mejor dicho, el primer campamento, lo habíamos visto en algunas otras notas, que los grupos de personas, de los venezolanos que llegan a Bogotá, instalaron alrededor del campamento ubicado en Salitre, un sector de la ciudad.
y fueron en condiciones muy precarias. Llegamos a ver alguna nota de Carlos Arturo Albino también, uno de nuestros periodistas, que vivían en carpas plásticas hechas con bolsas cortadas, y ahora han sido trasladados a este campamento humanitario ubicado o manejado por el distrito, en mejores condiciones, evidentemente. Es un campamento transitorio, como ustedes lo escucharon, y la idea es que antes de los últimos días de enero, pues ya no exista nadie en ese campamento, por lo menos es la información que se nos ha dado. Son las 5:23 minutos, o las 6:23 minutos en Buenos Aires, Argentina. Veamos otras notas de la agenda informativa de este día. En Noticias Chile, donde la Cámara de Diputados aprobó el polémico proyecto de ley denominado Aula Segura, que busca sanciones contra los jóvenes que resulten involucrados en actos de violencia durante manifestaciones estudiantiles. La iniciativa fue promovida por el propio presidente Sebastián Piñera, quien logró los votos del oficialismo y el respaldo de un sector importante de la oposición. Quiero saludar a nuestro periodista Juan Pablo Monsalve, quien tiene más información. Adelante. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues efectivamente aquí en el Ministerio de Educación, Marcela Cubillos, la ministra de esta cartera, pues se refirió a este importante logro alcanzado por el Ejecutivo chileno en uno de los proyectos que se volvió insignia en medio pues de este segundo mandato del presidente Sebastián Piñera. Cubillos fue enfática en señalar en que se ha hecho un aporte muy importante para garantizar el derecho a la educación en el territorio chileno. Como lo hemos dicho, la violencia en las escuelas no se termina ni por ley ni por decreto, sino que lo que hemos hecho con esta ley es darle herramientas que los directores hoy día no tenían para poder terminar con la impunidad y poderla enfrentar, de manera de poder proteger el derecho a la educación de la gran mayoría de los estudiantes, que son los que quieren poder estudiar en paz. Hemos tenido una buena reunión también para poder conversar sobre planes de convivencia escolar, programas que se puedan hacer en las distintas escuelas, porque como gobierno hemos decidido tomarnos muy en serio el tema de la seguridad en los establecimientos educacionales. Por su parte, la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Jacqueline Van Rieselbergher, valoró que los votos de la oposición se hubiesen sumado a esta propuesta y finalmente fueron esos votos los que le permitieron a la polémica iniciativa lograr ser aprobada al interior del Parlamento. Esto fue lo que dijo la senadora. Lo que pasa es que este proyecto tiene que ver con el sentido común. Es poco razonable que no se pueda sancionar y que no se puedan dar señales claras contra violencia tan que raya en lo delictual. Por lo tanto, acá hay que apoyar, que es lo que ahora viene en el camino, pero claramente también hay que sancionar. Acá tiene que haber una mano blanda, pero también tiene que haber una mano dura donde los niños aprendan que tienen que hacerse responsables de sus acciones y que uno no puede hacer cualquier cosa y que no hay ninguna consecuencia. Los alcaldes de las distintas comunas en Chile pues también valoraron la aprobación de esta iniciativa por parte del Poder Legislativo. Insisten en que es muy importante erradicar la violencia de los centros educativos en Chile. Conversando con directores, conversando con apoderados, con profesores, todos la verdad es que transversalmente necesitan este tipo de herramientas. Pero también necesitamos fortalecer, por supuesto, la convivencia escolar. Y también, a nombre de los alcaldes de la UDI, estamos muy contentos. A través de redes sociales, los líderes estudiantiles pues han rechazado esta propuesta y han hecho un llamado a la desobediencia. Asegura que continuarán movilizándose. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde el Ministerio de Educación acá en Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en el programa La Tarde de NTN 24. Es noticia una protesta en España. Policías y guardias civiles estatales protestaron en las afueras del Congreso de los Diputados para exigir igualdad salarial. Piden la tramitación de una ley para demandar que sus salarios y derechos sean los mismos de los policías regionales como los de Cataluña y el País Vasco. Marcelo Moscayo tiene el informe. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Saludos para ustedes en la tarde. En España, en lo de exteriores del Congreso de los Diputados, cientos de policías y guardias civiles se manifestaron para exigir que los políticos aprueben una ley de equiparación salarial. Cientos de policías y guardias civiles de distintas partes de España se manifestaron en lo de exteriores del Congreso de los Diputados para pedir que se apruebe el ingreso a trámite de una proposición de ley de iniciativa popular que busca conseguir una equiparación salarial.
Los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, agrupados en la organización Jusapol, piden ganar lo mismo que ganan los policías autonómicos. Esas policías cobran más que lo que es la Policía Nacional y la Guardia Civil. Entonces, lo que reclamamos es una equiparación salarial de Policía Nacional y Guardia Civil con estas policías autonómicas, ya que la brecha salarial existente ahora mismo puede rondar aproximadamente unos 600 euros mensuales. Al interior del Congreso, los diputados debatían si aceptaban o no que esta proposición ingrese a trámite. Una de las dudas fue la posición del Partido Socialista, que no había anunciado si apoyaba o no esta iniciativa. A pesar de todas las dificultades legislativas señaladas y siendo conscientes de que el texto definitivo poco tendrá que ver con la iniciativa planteada, debido a que hay que salvar multitud de escollos legales, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor. Hoy vamos a votar a favor con mucho orgullo y por la dignidad de nuestros guardias civiles y policías y sus familias. Lo vamos a hacer porque esta es una propuesta justa, es de justicia, porque es de igualdad, igual a los españoles en sus condiciones laborales. Ahora, con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso, esta proposición de ley, que fue firmada por más de 550.000 personas, será analizada. Su aprobación dependerá del resultado obtenido en una próxima votación. Televidentes de la tarde, es importante que ustedes sepan que todos estos policías y guardias civiles tuvieron en muchos casos que solicitar permiso o sacar días de vacación para poder manifestarse. Esto porque en España está prohibida la huelga de los miembros de las fuerzas de seguridad. Este es el informe para la tarde. Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Es noticia la crítica situación en Argentina por las fuertes lluvias que se han registrado desde el fin de semana y que han inundado varias zonas de la provincia de Buenos Aires. Al menos 1.500 personas han tenido que ser trasladadas a lugares seguros. La zona de La Matanza ha sido la más afectada. Allí las autoridades han informado sobre la muerte de un bebé de 8 meses. El gobierno federal está al tanto de la situación y fueron desplegados equipos de emergencia en la zona. Cuando son las 1:30 en Los Ángeles, en California, en la costa este de los Estados Unidos, California. A ver. Ok. Vamos con información en relación a los incendios que lamentablemente han venido desarrollándose allí, en el estado de California. Existe una gran posibilidad de que el número de muertes aumente significativamente. Todos los cuerpos de bomberos trabajando para tratar de salvar lo que puedan. California enfrenta los incendios forestales más mortales de los que se tenga registro. Las llamas, que comenzaron hace 5 días atrás, se han extendido rápidamente por el estado debido a los fuertes vientos y las altas temperaturas. En las últimas horas ascendió a 42 la cifra de fallecidos, con el hallazgo de 13 cadáveres en Paradise, al norte de California. El presidente Donald Trump aprobó la solicitud del gobernador de California para declarar los incendios como un desastre de especial gravedad, lo que permitirá que los afectados reciban fondos federales. El paraíso calcinado. Se trata de los incendios forestales más fatales en la historia de la nación. La población de Paradise es la más afectada. El número de personas fallecidas ascendió a 42 en las últimas horas. Hasta el día de hoy se han recuperado otros 13 restos humanos, con lo que el número total asciende a 42. Sí lo entiendo, eso hace que este sea el fuego más mortal en la historia de los Estados Unidos. El panorama es desolador. Las ruinas ocasionadas por las inmensas llamas se extienden por decenas de kilómetros a lo largo del estado. Las autoridades informaron que han puesto todos los recursos a disposición para continuar las labores.
Este es un evento sin precedentes, como sabemos, y si has estado allí arriba también sabes la magnitud de la escena que estamos tratando, y quiero recuperar tantos restos tan pronto como sea posible, porque entiendo el precio que se cobra a la gente que no sabe lo que pasó con sus seres queridos. Estamos trayendo recursos adicionales, porque quiero ser capaz de hacer esto lo más rápido, eficiente y correctamente posible. El incendio pudo evitarse, así lo afirmó el presidente Trump, y luego de criticar las autoridades demócratas del estado, anunció la aprobación de declarar la emergencia como un desastre mayor. Esta medida permite destinar más recursos económicos para paliar la desgracia. Acabo de aprobar una solicitud acelerada para una declaración de desastre mayor para el estado de California. Quería responder rápidamente para aliviar algunos de los increíbles sufrimientos que están ocurriendo. Yo estoy con ustedes todo el camino. Dios bendiga a todas las víctimas y familias afectadas. Las cifras que dejan las gigantescas conflagraciones dan cuenta de su magnitud. Además del número de fallecidos, más de 100 personas permanecen desaparecidas. Son 13 millones de ciudadanos los que se encuentran en zonas de peligro por el devastador paso de las llamas. Hasta el momento, los incendios han consumido 3.237 kilómetros cuadrados a lo largo del estado. El número de hogares destruidos ya supera las 6.000 viviendas. Mientras tanto, cientos de bomberos continúan en las áreas de mayor riesgo para evitar que las llamas sigan propagándose. Son las 4:33 minutos en Bogotá, en Colombia. Hacemos la primera pausa en la tarde. Recuerde seguir nuestras cuentas en Twitter con información en tiempo real. Se las dejo en pantalla. Y al regreso, sigue enredada la conclusión de las elecciones de medio término en Florida. Aún no termina el reconteo. Ya regresamos. Continuamos con La Tarde. Continuamos con más en la tarde de hoy. El Congreso de los Estados Unidos, el día de hoy, se ha estrenado con los nuevos funcionarios después del pasado 6 de noviembre. Los nuevos congresistas asisten a un curso de adaptación y tomarán posesión el próximo 3 de enero. Nuestra periodista en Washington, Carolina Valladares, tiene el reporte. Carolina. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Washington. Nos encontramos precisamente en el hotel donde los nuevos miembros del Congreso de los Estados Unidos, porque de los 435 representantes de la Cámara de Representantes, muchos de ellos van a tener este rol, este trabajo por primera vez y hay que formarlos. En este hotel es donde tiene lugar el curso de formación. Vemos los autobuses que transportan a los nuevos congresistas de Estados Unidos para que aprendan la dinámica de su trabajo. Van a ser un curso que va a durar 2 semanas. Empezó justamente este miércoles y va a terminar primera parte de este curso el sábado y luego el 27, después de Thanksgiving, van a retomarlo durante otra semana. Entre las funciones, pues tienen que trasladar sus oficinas, también tienen que aprender la ética que conlleva su nuevo trabajo y las funciones dentro del Congreso. Este Congreso además va a ser uno de los más variopintos, heterogéneos de la historia de Estados Unidos. Hay que volver a resaltar ese dato tan importante, que es que va a ser el primer Congreso con más mujeres de la historia, en total 100, en una cifra muy considerable si se tiene en cuenta que el anterior Congreso tenía 84. Además, hay que destacar que es un Congreso que va a tener presente las minorías que hay en este país. Va a haber la primera mujer nativa estadounidense y además la primera mujer congresista musulmana de la historia de los Estados Unidos. Este Congreso también tiene una gran tarea por delante, puesto que si anteriormente las elecciones del pasado día 6, la Cámara, tanto Cámara de Representantes como el Senado estaban en manos republicanas, ahora están 50-50, mitad y mitad, y la Cámara de Representantes está en manos demócratas. Eso significa que obviamente habrá que negociar, habrá que llegar a consensos, sobre todo en temas, como ya ha dicho Donald Trump, en temas de migración, también sobre esa partida presupuestaria que habrá que incluir en los presupuestos en relación a la construcción de muro fronterizo y, por supuesto, uno de los temas más calientes de los 2 años de gobierno de Trump, que es esa investigación en relación con el Russiagate. Habrá que ver cómo avanza el curso de la investigación con un Congreso, una Cámara de Representantes en manos demócratas. Desde Washington, Carolina Valladares, ustedes sigan con más en la tarde. Adelante.
Gracias, Carolina, gracias por la información. Y mientras muchos comienzan su camino para asumir los puestos en el Congreso, en enero hay una gran incógnita y es ¿quién ganó el escaño en el Senado por la Florida? La ajustada diferencia ha llevado a que se ordenara el reconteo de los 8 millones de votos en el estado. En el condado de Broward ya comenzó el proceso. Sofía Lachapelle, periodista de nuestra cadena aliada Telemundo 51, informa desde Miami. Buenas tardes. Bueno, pues podemos decir que finalmente ya comenzó el recuento de votos aquí en la oficina de supervisor de elecciones del condado Broward. Yo me voy a movilizar para que nuestro camarógrafo Aldo Beretta pueda pues mostrarles a ustedes la intensa labor. Este ha sido el lugar, el epicentro de la noticia durante todo el fin de semana y pues ayer y hoy, precisamente como ustedes decían, a las 10 de la mañana que iban a empezar, luego que no sabían si era para mañana y luego dijeron hace poco que entonces estaban trabajando a todo vapor para iniciar. Oficialmente, pues no se lo podemos confirmar, pero sí, aquí se ha dicho que ya empezaron, que ya empezó el tan, pues, esperado recuento de los votos. Como ustedes saben, pues desde el pasado sábado ha sido muy importante el que uno por uno se vuelva a tabular las decisiones que tomaron los electores, no solo aquí en el condado de Broward, sino también en Miami-Dade. Como ustedes saben, ya Miami-Dade está bastante adelantado. La historia de unas pues elecciones que han sido bastante, por sí decirlo, interesantes, porque no se sabe todavía quién va a ser electo finalmente gobernador para el estado de la Florida, tampoco el puesto de senador federal, entre otros que están decidiéndose justo aquí en esta oficina. Pues ese proceso que ustedes ven aquí a mis espaldas debe concluir el jueves, este próximo jueves a las 3 de la tarde, y de aquí de la oficina del regulador han dicho que van a cumplir, que ellos van a cumplir con esa fecha límite y que para el jueves van a entregar los resultados finales. Esa es la información más actualizada que tenemos desde aquí, y durante el transcurso del día pues se irán emitiendo ya reportes oficiales sobre el proceso y cómo va adelantando. 700,000 boletas se están tabulando desde esta oficina en Broward, y pues es uno de los condados, como bien dijeron, que está marcando la pauta en estas elecciones. Eso es todo de mi parte. Por el momento regreso ahora con ustedes al estudio. En esta parte del programa quiero saludar a César Grajales, él es analista político. Señor Grajales, bienvenido, gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. En el caso de Florida, entiendo, porque en el caso de Arizona había 3 estados, Georgia, Florida y Arizona. Arizona se definió y la demócrata pasa a la Cámara del Senado, Kyrsten Sinema. En el caso de Florida, entiendo que hay plazo para este reconteo hasta el próximo jueves. La pregunta es, ¿qué pasa si no se disipan las dudas? Varias cosas. Primero que todo, vamos a poner en contexto lo que pasa en la Florida. Toda la situación de lo que ha sucedido y lo que se está hablando ahorita del reconteo de votos es lastimosamente porque en el condado de Broward, en el condado de Palm Beach, 2 al norte de Miami-Dade County, ha habido, digamos que, un desorden por parte de los que supervisan el Departamento de Elecciones. En el caso de Broward County, la supervisora de ese departamento de elecciones, desafortunadamente en el pasado también ha estado metida en ciertas controversias con relación a votos, y este año no fue la excepción. Se retrasó en el reconteo de votos. Todos los condados, de los 67 condados, casi todos ya habían el martes pasado emitido los resultados. Broward tenía algunos boletos perdidos, y eso fue lo que, digamos, empezó a generar estas dudas en la elección. El día sábado, si no me equivoco, esta misma supervisora admitió que hubo 22 votos que habían sido descalificados, pero se mezclaron con otros 205 que sí eran buenos, y al final del día se contaron también esos 22 que no habían sido buenos, que habían sido eliminados como buenos. Entonces, eso generó más tensión entre las campañas, en el caso del gobernador Rick Scott, que está corriendo por el Senado, y Bill Nelson, senador todavía, y también en la contienda de la gobernación, Ron DeSantis y Andrew Gillum. Se generó, digamos, que esta controversia, y ya han habido activistas afuera de este departamento de elecciones particularmente. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno,
el reconteo. ¿Qué es lo que sucede con el reconteo para que la gente lo tenga también claro? Cuando los candidatos no obtienen más del 0.50% de la votación, tiene que haber un reconteo de máquinas. Ese reconteo de máquinas, o sea, las máquinas recuentan los votos, los más de 8 millones de votos, es lo que está sucediendo en este momento y hay un plazo límite para el día jueves 3 de la tarde de terminar ese reconteo. ¿Qué sucede en ese momento? Si el candidato, por ejemplo, en la gobernación, que probablemente lo que va a pasar en la contienda de la gobernación, el candidato Ron DeSantis continúa con ese liderazgo del 0.40%, él técnicamente es declarado gobernador automáticamente. Ahora, en el caso del Senado está mucho más apretado porque si esa contienda para uno de los dos candidatos, en este caso el republicano, queda por debajo del 0.25%, del 0.25% del margen, automáticamente se inicia un reconteo manual. Y eso puede tomar, estamos hablando de muchos días, estamos hablando de muchos votos. Entonces, posiblemente lo que vamos a ver es un escenario donde el jueves se certifique que, por cierto, Andrew Gillum el martes ya concedió, pero vuelve y se certifique eso, que Ron DeSantis, republicano, se convierte en el próximo gobernador de la Florida, y un escenario donde lo más probable es que va a haber un reconteo manual de sus votos para definir la silla del senador por el estado de la Florida, con una diferencia probablemente de unos 12,000 y tanto de votos entre Rick Scott, republicano, y el senador Bill Nelson, demócrata. De llegar a este reconteo manual, ¿qué lapso de tiempo o de qué lapso de tiempo estamos hablando? Bueno, recordemos que lo que sucedió en el año 2000 con la elección de George Bush, de Bush hijo, y Al Gore, tomó 5 semanas para que se hubiera el resultado y la diferencia fueron 500 votos. Yo creo que si todo, digamos, marcha bien y este reconteo empieza a tiempo, veamos que Broward empezó el reconteo, tenía algunos problemas con sus máquinas el día de ayer, pero este va a ser manual. Estamos hablando de 2-3 semanas probablemente, porque son muchos votos y hay que recontar nuevamente pues, todos esos votos manualmente. Ahora, señor Grajales, ¿se puede hablar de fraude como está señalando el presidente Donald Trump? Mire, yo sé que los sentimientos de ambas contiendas están fuertes. Por una parte, el Partido Demócrata ha mandado abogados, pero el Partido Republicano también ha mandado abogados y están demandando uno al otro al Departamento de Elecciones. Por ejemplo, en el Partido Demócrata están demandando de que se cuenten ciertos boletos ausentes que llegaron después de las 7 de la noche del día martes, cosa que no se debe de hacer porque la ley de la Florida estipula que los votos ausentes deben de llegar antes de las 7 de la tarde del día martes o llevarlo en persona antes de las 7 de la tarde del día martes. Así que eso sería injusto. Y por otro lado, pues los republicanos están tratando de decir que se vigilan las máquinas en las que están contando. Incluso el gobernador sugirió, Rick Scott, que el sheriff y la policía, digamos que capturaran las máquinas, y eso creo que no cayó bien en algún sector, y que tuvieran control de esas máquinas. Pero yo creo que es por el momento y la pasión que hay en el momento tan álgido que hay en este momento de decidir el resultado. Sin embargo, viendo a la supervisora del Departamento de Elecciones, que admite que mezcló 22 votos que eran ya certificados, que no eran válidos por X o Y motivo, que los mezcló con un paquete de votos de 205 que sí eran válidos y ya es imposible eliminarlos de ahí, digamos que tienen razón de cierta parte que dice que puede ser que quisieran tergiversar el resultado. En este caso hay 22 votos que están ahí, que no eran legales y que están mezclados y ya es imposible eliminarlos, porque habría que eliminar entonces esos 205 votos donde se mezclaron esos otros 22 que desaparecieron en ese paquete, ¿no? Por lo menos crea desconfianza, evidentemente. Sin duda alguna. Es lo mínimo, ¿no? Ahora, ayúdeme con algo, señor Grajales. Para nuestra teleaudiencia, ¿cuán importante es el estado de Florida para ambas campañas, que estamos en este reconteo y en este forcejeo para ver quién finalmente queda designado? Gobernador y senador. Exactamente, sí. Varias cosas. Primero que todo, para las personas que no conocen el proceso electoral de los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos,
La contienda que sucedió la semana pasada son las contiendas de medio término, donde se elige todas las 435 sillas del Congreso y algunas sillas del Senado. Sin embargo, en este caso es más allá de eso, porque el día después comenzó la campaña técnicamente a la presidencia, que es el 2020. ¿Y por qué es importante entonces estas contiendas que se están llevando ahorita? Porque en los Estados Unidos no gana el voto popular, el voto popular no es el que lleva a la presidencia a un candidato, son los puntos de los estados. Y en este caso la Florida, al ganar la gobernación y al ganar aparentemente el Senado, mantener una silla más en el Senado republicana, digamos que le daría esa victoria al presidente Trump técnica y posiblemente conservar ese estado de la Florida, que tiene unos puntos muy altos con relación a los 270 que requiere para volverse reelecto en el 2020 como presidente. Entonces, digamos que la batalla está en eso, en mantener ese control y ese paquete de votos pensando en el 2020. Y obviamente también si el senador el gobernador Rick Scott se convierte en senador, digamos que es una silla más en el Senado para los republicanos y en el Senado se decide, por ejemplo, mantener el control de si se va a elegir a un nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia. Eso lo decide, por ejemplo, el Senado. Entonces, digamos que es algo muy importante para los republicanos mantener ese control. ¿Qué pasa en el estado de Georgia, donde el reconteo va en relación a los gobernadores? Bueno, en ese caso, la parte de la gobernación lleva igual, necesita más del 50% más 1 para ser gobernador en la Florida, en el estado de Georgia, perdón. En este caso, se ha solicitado un reconteo que tiene, de hecho, un plazo límite hoy a las 5 de la tarde, hora del este, para terminar ese reconteo, pero aparentemente el día de ayer un juez federal falló para que se extendiera ese conteo hasta el día viernes. Ahí el margen es más amplio. Ahorita el candidato republicano está liderando por, no sé, poco más de 40,000 votos. Probablemente en ese reconteo, así se extienda, lo más probable es que esta persona republicana va a ser el gobernador del estado de Georgia. Pero de igual manera ha habido, digamos, esta demanda donde un juez federal ha dicho que se debe extender el plazo, en vez de ser el día martes a las 5 de la tarde, hasta el viernes para continuar con el reconteo, ¿no? Sí. Allí los candidatos son, los tengo aquí, Brian Kemp es el republicano, sí, y Stacey Abrams es la candidata demócrata que no está muy contenta con el resultado. Habrá que esperar, como usted dice, el plazo que se vence en la tarde de hoy para saber a qué punto se llega. Señor Grajales, dígame, me iba... Brevemente quiero... Sí, claro. Otra cosa que quiero que el televidente quiere también que pueda entender es que incluso en este reconteo, en este proceso de reconteo, los candidatos, por ejemplo, en el estado de la Florida, si pasa el reconteo el día jueves a las 3 de la tarde y en el caso del el gobernador Rick Scott mantiene, digamos, una ventaja, así sea por debajo del 0.25%, el candidato contrario, en este caso el senador Bill Nelson, podría incluso decir no hagamos el reconteo manual y conceder la victoria. Pero eso es algo que no sé si en este caso él lo va a hacer y no sé si en Georgia lo van a hacer también. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? No creo. Yo creo que esto va hasta el final. Exactamente, yo pienso lo mismo. Aquí nadie va a decir no hace falta el reconteo manual. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena tarde. Gracias. César Grajales, analista político. Continuamos con más en la tarde. Un imprevisto marca la presentación de los argumentos de apertura del juicio por narcotráfico contra Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Un integrante del jurado tuvo un ataque de nervios dentro de la sala del juez Brian Cogan en Nueva York. Por esa razón, el proceso se ha visto dilatado. La justicia trata ahora de determinar cómo resolver el incidente. En NTN 24, en el lugar de la noticia, Alejandro Rincón está con nosotros. Alejandro, buena tarde.
Hola, Idania, feliz tarde para todos. Son las 4:58 en la ciudad de Nueva York. La Corte Federal del Distrito Este de Nueva York ha dado ya por concluida esta jornada de audiencia que ha cerrado con una explosiva declaración de parte de los abogados de la defensa que empezaron a presentar su argumento de inicio ante el panel de jurados que en el transcurso de la mañana tuvo una dificultad por cuenta de una de las integrantes de este panel de jurados que expresó o dijo a la Corte que no estaba en capacidad plena de enfrentar este proceso judicial en un incidente que retrasó la presentación de esos primeros argumentos orales, pero que al término de esta jornada nos deja la siguiente declaración. Los abogados de la defensa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, aseguran que el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha recibido sobornos de parte de los cárteles del narcotráfico a los que está asociado el acusado por narcotráfico. Ese señalamiento sumamente grave ha trascendido durante esta sesión y marca sin duda alguna el argumento que genera mayor sorpresa dentro de la primera presentación de argumentos iniciales de parte de la defensa que, ojo, no ha concluido justo a la luz de ese incidente que se presentó en el transcurso de esta jornada. A propósito de todo este problema que trascendió a primera hora de esta jornada, consultamos directamente a un abogado criminalista quien nos habla un poco más sobre la dificultad que representa el hecho de que una persona haya presentado justo ese problema y que le evitó enfrentar directamente el proceso judicial. Esto nos decía más temprano el abogado Raymond Colón. El peligro es que esa actitud podría contaminar el resto del jurado y nadie quiere que suceda eso, ni el juez, no, ni la fiscalía, ni el equipo defensor. No es común que se quieran irse del caso tan rápido. No es una cosa que normalmente eso se puede analizar antes de que empiece el caso o a mitad del caso, porque esto va a durar unos 3 o 4 meses. Pero yo creo que alguien así tenía esa duda y estaba titubeando hace tiempo, pero le dio el coraje de la noche antes o esta mañana decirlo y va a crear problemas para el transcurso del caso. Y Dania, televidentes de la tarde, reiteramos este dato o esta información, explosiva declaración que trascendió durante esta primera jornada de presentación de argumentos orales. En la sala del juez Brian Cogan, la defensa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, asegura que el actual presidente de México e incluso algunos anteriores han recibido sobornos de Ismael El Mayo Zambada, uno de los asociados a la empresa criminal por la cual está tratando justo ahora la justicia probar que es responsable el que está aquí sentado, Joaquín El Chapo Guzmán. Estamos justo ahora incluso esperando algún otro tipo de declaración de las personas que estaban allí en la corte y obviamente en caso de que haya pronunciamientos adicionales de parte de las personas que estuvieron allí dentro de la sala, pues se las informaremos oportunamente. Pero es una explosiva declaración la que marca el cierre de este primer día de argumentos orales ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York. Y Dania, televidentes de la tarde, es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen ustedes con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro Rincón, por la información. Será un juicio donde tendremos muchos días pico, seguramente con información de este tipo. Continuamos con más en la tarde. La ex primera dama de los Estados Unidos, Michelle Obama, finalmente se ha sacado a la venta el esperado libro de sus memorias, Becoming. Los extractos de la obra adelantados por algún medio han copado titulares al revelar una serie de críticas al expresidente o al presidente Donald Trump, al que define como un misógino, que no es otra cosa que aquel que siente aversión hacia las mujeres. En Miami, Paola Serna con la noticia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues les comento que este libro de las memorias de Michelle Obama, denominado Becoming Michelle, ya se ha convertido en uno de los libros más vendidos en los Estados Unidos, incluso antes de salir oficialmente a la venta. Se encuentra en el número 13 de los más vendidos aquí a nivel nacional. Es un libro en el que la ex primera dama cuenta detalles de su vida íntima, entre ellos también los problemas que tuvo de pareja con el expresidente Barack Obama, cómo lo conoció, cómo la enamoró, su sencillez, pero también critica al presidente Donald Trump y dice que nunca le perdonará haber puesto en riesgo la vida de su
sus hijos o la seguridad de sus hijas en el 2016 cuando se refirió hacia ellas en campaña. Las personas, por supuesto, muestran un gran interés aquí de adquirir este libro por lo que genera la imagen de la ex primera dama Michelle Obama. Bueno, todo lo que se hable de ella o todo lo que ella pueda decir resulta muy interesante para el lector, pues se trata de una primera dama y que se sepa, hasta el momento hizo una labor extraordinaria en la Casa Blanca. El país hasta cierto punto tiene que estar muy agradecido de ella, especialmente los que somos del Partido Demócrata. Es difícil saber, no sé si ella va a hablar de política, no estoy bien seguro de que va a ser si va a ser acerca de ella o de los planes que ella tuvo en la Casa Blanca cuando estuvo o de lo que no logró. Se ve muy interesante, habría que ojearlo para ver qué historias cuenta. No estoy bien familiarizado con la historia de ella. Durante la promoción de este libro, la ex primera dama Michelle Obama ha realizado una gira por 10 ciudades que inició en su ciudad natal, Chicago, y terminará en Dallas, Texas. Desde ya, esta ha sido denominada la gira más costosa para una publicación en Estados Unidos. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola, gracias por la información. Con esto vamos a la pausa. La pausa en el programa La Tarde. Al regreso, 14 años en la cárcel cumple el comisario venezolano Iván Simonovic, preso político, su familia y la dirigencia opositora, con una campaña a través de las redes sociales que se está llevando adelante, exigen su liberación. Venimos con esto y más en La Tarde. Continuamos con La Tarde. Son las 6:08 en Caracas, Venezuela. La crisis humanitaria está matando a los presos políticos y a todos los venezolanos. Con estas palabras, los familiares de los privados de libertad, acompañados de los pacientes crónicos, exigieron la presencia de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Se apostaron frente a la sede de la ONU en Caracas y exhortaron a la expresidenta chilena a que voltee la mirada hacia Venezuela. Oliver Fernández tiene el informe. María Raiz es paciente con cáncer. Su vida está en peligro. No tiene cómo tratar su enfermedad. Mientras espera por la ayuda humanitaria, ha visto morir a otros familiares. Temo por mi vida porque mis hijos dependen de mí. He metido solicitud en muchos lugares, pero pues la ayuda no llega. Y tenemos que seguir adelante. Aparte de eso, tenemos que sufrir de que no podemos ir a un ente público a recibir los tratamientos que necesitamos. Hace 2 meses perdí una sobrina que falleció también con cáncer de mama porque no recibió tratamiento y le hizo metástasis en el cerebro y falleció con apenas 20 años de edad. Es que tenemos que morir cuántas personas para que el gobierno se dé cuenta que todo está mal, Dios mío. ¿Cuántas madres tienen que dejar a sus hijos huérfanos? ¿Cuántas madres tienen que abandonar todo y no recibir nada? La situación es dramática en los hospitales y para los presos políticos que están enfermos. Así lo describen los médicos. La desesperación que ha llevado, ya van 3 médicos que se han suicidado por no poder atender a sus pacientes y verlos morir sin que tú puedas hacer nada. Pero ¿cómo vas a luchar tú si no tienes ni siquiera un yelco, una inyectadora, no tienes nada? Es increíble. No hay insumos suficientes para la atención médica y para la atención quirúrgica de los pacientes. Es que los hospitales no tienen agua, es que los hospitales no tienen cloro, es que los hospitales no hay, en la mayoría de los hospitales, ascensores. El mensaje hacia quienes gobiernan no cesa. Es el mismo desde que se instauró la crisis como política de Estado. Los venezolanos estamos muriendo todos los días y nadie hace nada. Señor ministro de Salud, señor Nicolás Maduro, póngase los pantalones bien puestos y deje que los venezolanos puedan vivir en paz y que tengan salud digna. Lilian Tintori se unió a la campaña internacional por la liberación de Iván Simonovic, quien este 22 de noviembre cumplirá 14 años tras las rejas. Nos sumamos a la liberación, a la exigencia de la libertad plena para Iván Simonovic. Todo el apoyo a Boni, todo el apoyo a su familia. Iván es un ejemplo perfecto de cómo la cárcel mata, de cómo la cárcel te hace sufrir, de cómo la cárcel te enferma.
Iván Simonovic está enfermo y queremos su recuperación y queremos su libertad. Esta es la sexta vez que los familiares de los denominados presos políticos exigen la presencia de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, en Venezuela. Aseguran que no descansarán hasta obtener una respuesta positiva. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias a Oliver por la información. A propósito de la campaña por los 14 años que tiene detenido el comisario Iván Simonovic, su esposa Bonnie, lo decía Lilian, inició esta campaña para seguir exigiendo su liberación. Son varias las figuras políticas venezolanas, también extranjeras, que se han sumado a esta iniciativa a través de las redes sociales en favor de uno de los presos políticos que más tiempo tiene privado de su libertad. Veamos. Las condiciones infrahumanas de reclusión a las que fue sometido Iván lo enfermaron tan gravemente que fue la razón por la cual hace 4 años le acordaron casa por cárcel. Él, los demás miembros de la Policía Metropolitana, sus familiares, sus compañeros y miles de venezolanos que han sido perseguidos, detenidos por este régimen que hoy el mundo reconoce como un estado criminal. Pido no solo por la liberación de Simonovic, yo creo que ya es poco pedir su liberación, es para que vuelva a tener derecho a la vida. Iván lleva 14 años preso injustamente, sometido a torturas y tratos crueles, lo que ha conllevado al deterioro de su salud. María Corina Machado, Carlos Vecchio y el expresidente Andrés Pastrana son 3 de los mensajes que seleccionamos de las redes sociales que bajo estos hashtags han sumado sus voces pidiendo la liberación de Iván Simonovic. Pero quiero saludar en esta parte del programa a Juan Guillermo Requesén, padre del detenido diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesén. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Gracias, Idania. Un saludo desde aquí, desde el PNUD, donde todos los martes tenemos esta actividad por los presos políticos de Venezuela y la libertad de Venezuela. Señor Requesén, ¿cuándo fue la última vez que vio a su hijo? Las visitas son irregulares, como hemos visto en el helicoide. Sin embargo, Juan nos permitieron la visita el viernes próximo pasado, la primera visita de 3 horas. Físicamente él luce bien y mentalmente muy ubicado, muy centrado, está muy claro en la lucha que está brindando y en el sacrificio que él está rindiendo por Venezuela y por el resto de los presos políticos. ¿Los abogados tuvieron finalmente un encuentro con su defendido? Bueno, fíjate, después de casi más de 90 días, por fin permitieron a su defensa acceder a él el jueves pasado y este lunes, que le pueden informar lo poco que pueden saber ellos del expediente, y ya que no ha habido despacho y ellos todavía no tienen conocimiento de cuáles son los cargos que se le imputan a Juan, de manera de que le informaron hasta ahora cómo va eso. Segundo, el tribunal no ha presentado ningún despacho, aparentemente mañana y que hay despacho, pero con esta gente los tiempos jurídicos no se cumplen. Dado la circunstancia de la justicia en Venezuela, doctor Requesén, ¿tiene usted esperanza de que su hijo finalmente pueda salir de la cárcel? Mira, siempre la esperanza está ahí, ni desespero ni desesperanza. Juan es inocente, debe estar libre, no hay ningún cargo de peso que justifique su secuestro en el helicoide. No solamente Juan, sino todos los presos de conciencia que están allí, los que están en su casa, presos detenidos en su vivienda, Leopoldo López, Simonovic, que tiene un problema de salud, mi colega Marulanda, que ha sido torturado y está en Ramo Verde, Manuel Chacín, que es un joven luchador también, que tiene ya un año allí, y aquí no se sabe con esta aberración jurídica que existe en este país, donde no hay Estado de Derecho. Sin embargo, aquí estamos al pie de lucha, no solamente por la libertad de Juan, la libertad de los presos políticos y la libertad de Venezuela. Doctor Requesén, creo que esta es la 6ª vez que van al PNUD, allí en la ONU, en Caracas. ¿Cree usted que Michelle Bachelet decida venir a Venezuela? Mira, todas las puertas hay que tocarlas. Aquí la lucha es constante, aquí prohibido desmayar, prohibido la desesperanza. Aquí tenemos que hacer e ir alimentando los documentos, denunciando.
todo para que mañana, cuando llegue el Estado de Derecho y la libertad de Venezuela, se pueda aplicar la justicia como debe ser. ¿Qué hace falta? Y es, digamos, un poco reiterativa quizás la pregunta, pero ¿qué hace falta para lograr el quiebre y conseguir la democracia que tanto buscan? Esto es una lucha constante. Estamos luchando contra un régimen de narcoforajidos. Por lo tanto, no es fácil, como dice Juan. Aquí tenemos que mantenernos en unidad, que es el mensaje que manda Juan. Unidad de la dirigencia, unidad de la sociedad civil, que hay que patear la calle, y el apoyo internacional es vital, y sobre todo de los medios de comunicación, a ustedes que son vitales en esta lucha. Pues quiero agradecer a Juan Guillermo Requesén, padre del diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesén. Gracias por estos minutos con NTN 24. Gracias a ustedes. Por otra parte, las fallas en los servicios públicos en Venezuela es una realidad que no solo deja oscuras y sin agua a ciudades enteras, sino que ahora está ahogando en basura a los ciudadanos. No hay una recolección óptima de los desechos sólidos y eso se está viendo reflejado en las calles del país. Los ciudadanos temen por su salud. Aseguran que las moscas, las ratas, las cucarachas son cada vez más comunes. Este es un informe de Luis Laya en Caracas. En Venezuela, la recolección de los desechos sólidos es cada vez más deficiente y esto se refleja en las grandes acumulaciones de basura que se aprecian a lo largo de las ciudades. En algunas zonas, la gente vive entre los desechos sólidos. Tienen de todas partes a botar basura aquí en este sector y vemos que no hay ayuda pues, de parte del gobierno ni de parte de la colectividad. Denuncian que no recogen la basura con regularidad. A veces se tardan un mes. Y esta basura la recogen, pero cada 15 días, cada mes. En Caracas, municipios como Libertador, Baruta y Sucre están repletos de desechos en sus esquinas. Los mismos trabajadores indican que no hay compactadoras operativas y deben turnarlas en las zonas. Esta basura tiene más de un mes sin recogerla. Imagínense, ya le siembran mata, ya le tiran mata, o sea, no hay ni respeto siquiera. Una de las preocupaciones más importantes es la salud. Expertos en esta materia hablan del aumento de enfermedades como la hepatitis, el dengue y la sarna debido a la acumulación de desechos, sumado a la escasez de agua y la mala calidad de la misma. O sea, las moscas verdes, el olor, el agua que se acumula ahí es insoportable. Imagínate si un niño, yo voy con el niño, le paro una mosca. Eso es enfermedades. Expertos en materia de servicios públicos explican que en el país falta planificación, se han dejado de hacer las inversiones necesarias y la corrupción ha arropado esta materia. Si tú no dejas que esa cadena se desarrolle, nunca va a ser sustentable y al final el ciudadano es el que está pagando, uno, porque tiene que pagar el servicio más caro y dos, el problema que hay en la ciudad. O sea, tú caminas por la ciudad de Caracas, en cualquier esquina puedes conseguir basura acumulada, que eso es mosca, que es rata, que es insalubridad. Señalan que se ha vuelto obsoleto el sistema de recolección de basura al no actualizarse las plantas de transferencia y los rellenos sanitarios. Se ha hecho tedioso el trabajo. Desde el gobierno central se decidió, por ejemplo, que los 4 municipios donde la oposición era gobierno no tenía acceso a las estaciones de transferencia. Desde las alcaldías indican la complejidad del sistema y los altos costos del mantenimiento como obstáculos para este servicio. En Caracas los camiones deben rodar casi 60 kilómetros hasta el vertedero de basura llamado La Bonanza para poder descargar los desechos. Esto desgasta los vehículos. Ese trajín en el día a día desgasta las unidades de transporte, en los cauchos, en la unidad como tal. El mayor tiempo que pueda durar una unidad con los desechos va a generar lesiviado, productos también generan oxidación. Las autoridades indican que la grave crisis económica e inflacionaria que afecta al país impide mantener los servicios operativos. Sin embargo, los ciudadanos exigen una solución a los problemas de las ciudades, pues indican que esta contaminación no solamente es fea, sino que además puede traer graves problemas a su salud. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Toda esta circunstancia que a diario comentamos en el programa en relación a Venezuela, a la calidad de vida, evidentemente afecta el ánimo, la condición física de la persona. Por esa razón, la depresión se cura es una premisa bajo la que un grupo de periodistas venezolanos preocupados por las cifras de suicidio que se están presentando en el país, decidió abordar este tema
presentando herramientas para prevenir este trastorno. Esta iniciativa se denomina Supero la Depresión, @Supero la Depresión. Y se trata de una cuenta en Instagram y otra en Twitter, donde quien acceda a ella podrá tener información. Pero quiero saludar en esta parte del programa a Yanixa León. Ella es periodista, promotora de esta iniciativa y está con nosotros en la tarde de hoy. Muy buena tarde, Yanixa, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, y súper agradecida junto al resto de mis colegas por la oportunidad que nos das en este día. Y es que esta iniciativa surge por lo que comentabas al inicio del programa, de ubicar esas herramientas, darle esa oportunidad a la gente de detectar qué está pasando, ¿no? Si se encuentra triste, si está deprimido. Nosotros nos hemos visto bastante preocupados. Hay una alerta debido a las noticias que recibimos a diario con respecto a personas que deciden tomar esa drástica solución, entre comillas, esa decisión tan drástica de quitarse la vida. Es un tema bien delicado de tratar por el tema suicidio. ¿Y qué estamos buscando nosotros con esta unificación que tenemos? Prestar ese camino a la gente, por supuesto, apoyados por psicólogos, porque nosotras no somos expertas en la materia. Digo nosotras porque nos sumamos las colegas Beatriz Adrián, Aymara Lorenzo, Yané Carrasquilla, Carla Angola, quien algunos están fuera del país. Sin embargo, todos tenemos la misma preocupación. Es bastante alarmante cuando nos llegan esas noticias de personas muy jóvenes o personas ya bastante adultas que están atravesando toda esta soledad y toda esta situación producto de migración, producto de la crisis económica. Entonces, por eso decidimos unirnos, creamos las redes sociales como primer punto y nuestras redes sociales son @superodepresión, y la idea es crear micros informativos, levantar una data en todo el país donde se le pueda ofrecer a la gente, a esa ciudadanía que está allí huérfana esperando, para conocer a dónde puede acudir de manera gratuita e incluso a precios mucho más módicos para poder tener una relación, una cercanía con un psicólogo que los pueda orientar. Sabemos que Sabemos que, Yanixa, te estoy escuchando. Perdón. Sabemos que la depresión muchas veces nos ataca, nos arropa, nos acorrala y no nos damos cuenta, no lo percibimos cuando estamos tristes, cuando estamos, incluso nos despertamos de madrugada, estamos angustiados, estamos desesperados, no tenemos ánimos de absolutamente nada. Entonces, ¿cómo detectar si lo que yo estoy padeciendo es una tristeza o estoy a un paso de estar en una depresión que puede ser aguda? Incluso cómo ayudar a nuestros familiares, cómo ayudar a los vecinos, cómo agruparnos, cómo permitir que esos psicólogos que están en el país, quienes por cierto hemos tenido una experiencia bien interesante en estas 3 semanas que tenemos con las cuentas y con esta iniciativa, que se han acercado, han escrito, han dicho que están interesados. Incluso una psicóloga que forma parte y está en un organismo de seguridad del Estado, quien nos manifestó que sí, que hay preocupación por supuesto por las cifras y que está dispuesta a colaborar. En cada rincón del país queremos sumar esos esfuerzos. Hay la psicóloga Yorelis Acosta, es una psicóloga social, una investigadora de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene todo un manejo importantísimo y toda una data que nos puede servir para poder dar esas herramientas a la ciudadanía, esos pequeños tips para que la gente pueda enfrentar lo que está pasando en este momento, donde la crisis es a diario, es constante y cambia, varía y nos acorrala, pues, como decía en un principio. Claro. Ahora, Yanixa, ¿de qué cifras estamos hablando? ¿Hay alguna data de cifra de suicidios en Venezuela? ¿Qué manejan ustedes en relación a eso?
Esa pregunta es importante y además súper responsable para poder responderla, debido a que, como todo lo que ocurre en el país, las cifras oficiales, las cifras de los organismos del gobierno, los organismos de salud no las tienen, no las ofrecen. Entonces hay ese manejo de cifras extraoficiales que no me atrevería a darte un número, porque hay algunas distorsiones allí que consideramos incluso hasta alarmantes. Sin embargo, tenemos que el Observatorio Venezolano de Violencia, una ONG que está trabajando desde hace un tiempo en diferentes situaciones con lo que tiene que ver con la violencia, también abordó el tema del suicidio hace un mes, hace unos 2 meses, y planteaban que las cifras están muy elevadas, que se han superado, es la más alta en los últimos 30 años. Hablaba una psicóloga de la zona del estado Mérida, donde les ha llamado la atención cómo han subido los suicidios en esas localidades. Y nos explicaba la psicóloga Yorelis Acosta que hay que prestarle mucha atención a la población ya adulto mayor, a nuestros abuelos, quienes se están quedando solos, quienes no tienen a sus nietos al lado, a sus hijos, se quedan en el país producto de esta migración y tienden a deprimirse. Sabemos que es bastante preocupante, porque la mayoría de la población no tiene ingresos económicos elevados para poder mantenerse, ni siquiera para comer completo en el día, y esto genera demasiada angustia. Entonces, todo esto se ha ido sumando, todas estas situaciones externas que nos agobian y que nos hacen, a todos nos hacen vulnerables, y por eso, como lo comentabas, ¿cuáles son esas cifras? Las cifras que tenemos son los casos que vemos a diario en los medios de comunicación que se atreven a publicar sobre estos temas que son tan delicados, y lo que vemos en los grupos que nos llegan de diferentes regiones, la gente que se lanza por el balcón y bueno, una serie de situaciones que no quisiera describir porque es bastante delicado, pero sí queremos buscar la prevención de la mano de especialistas para nosotros como comunicadores, informar a la gente y darle esos elementos importantes. Sí, son delicadas, no hay una data, no hay una estadística que soporte que podamos hablar de ellos. Todos tenemos ese tipo de noticias, son noticias tristes, duras, son casos absolutamente dolorosos, que compartimos en esa serie de chat que estás mencionando. Me pareció una iniciativa humanitaria increíble, por eso quise ayudar a difundirlos, porque creo que es un apoyo a la colectividad, a la sociedad. Entiendo por lo que dices que la idea es que esta red de psicólogos se extienda a nivel nacional. ¿Cómo hacen los psicólogos, por ejemplo, que nos oigan y que quieran participar, que quieran formar parte de esta iniciativa, que quieran apoyar a la gente que necesite ser tratada? ¿Cómo hacen para formar parte de esto? Fíjate que acá ya nosotros contamos en el país, producto de toda la crisis que llevamos años padeciendo y que en los últimos se ha agudizado, tenemos a Psicólogos Sin Fronteras, quienes prestan ayuda. Es una ONG que tiene sus redes sociales y ellos prestan ayuda gratuita, ya tienen este servicio, pero por supuesto están colapsados porque hay mucha gente buscando esta ayuda psicológica. También tenemos a la Federación de Psicólogos de Venezuela. Ellos todos los viernes, desde los viernes, sábado y domingo, activan una línea telefónica para prestar esa ayuda a quienes necesiten y se sientan en una situación bien complicada a nivel de estados de ánimos, de emociones, que en este momento están todas generando muchísimo estrés y que puede llevarte a una depresión. Quienes quieran sumarse pueden escribirnos a nuestro correo, que es @superodepresión, al igual que nuestras redes sociales. Ya varios psicólogos han dicho a nivel regional que están interesados, que por supuesto quisiéramos crear ese voluntariado, que pudieran aportar 1 hora o 2 horas a la semana y poder atender a algunas personas. Algunos nos hablaban de hacer terapias en grupo, de reunirse de manera masiva en grupos, por lo menos 10, 20 personas, para por lo menos darles algunas orientaciones, algunas charlas, porque también sabemos que, bueno, ellos tienen sus consultas privadas y, bueno, que incluso nos puedan permitir dar unos precios que no sean tan elevados. Asimismo, también estamos contactando a otros expertos en otras áreas, por ejemplo, en terapias, en respiración, en hacer ejercicios. ¿Qué consejos puedo yo darle como psicólogo, no nosotros como periodistas, sino nosotros vamos a hacer ese vínculo
para mostrarle qué debe hacer usted para enfrentar una situación de este tipo, de ansiedad, y ellos como especialistas, los psiquiatras que contactamos también, y la psicóloga para que nos digan, vamos a ofrecer esto a través de micros informativos adaptados a las redes sociales, donde la gente pueda tener de manera ligera, que sea un contenido que pueda digerirse de forma sencilla y práctica, una herramienta para poder buscar entre todos como sociedad, articularnos como país y aportar cada uno. Pues Yanixa, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros. Yanixa León, periodista, promotora de esta iniciativa @superodepresión, que no busca otra cosa que dar apoyo, ayudar a aquellos venezolanos que se sientan afectados, sabemos que son muchos, por la crisis por la que actualmente pasa Venezuela. Te agradezco mucho tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Les dejo en pantalla también lo que son las cuentas de esta iniciativa. Buena tarde para ti, Yanixa. Gracias, muy amable. No, gracias a ti. Con esto hacemos una pausa, regresamos en breve con más información. Jairo Libreros, nuestro analista permanente, nos acompaña en la próxima parte del programa y hablamos de una propuesta que se ha hecho en Colombia de una constituyente. ¿Es factible? Ya volvemos con más. Continuamos con La Tarde. En Colombia se ha producido algo así como un revuelo, podemos decir, luego de que el presidente del Congreso, Ernesto Macías, hiciera una propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Esta iniciativa no parece haber encontrado respaldo en el Congreso, pero aún así, Macías ha insistido en que es necesaria esta reforma ante el lento proceso de la agenda parlamentaria. Jairo Libreros, nuestro analista permanente, está con nosotros esta tarde. Jairo, bienvenido. Y Dani, es un gusto. ¿Es necesaria una constituyente en Colombia? Yo creo que no es necesaria. Si uno mira lo que dicen algunos analistas, congresistas y personas que tienen mucha experiencia en el plano constitucional, afirman casi que con unanimidad que está muy claro cuándo empieza una Asamblea Nacional Constituyente, pero nunca cómo termina. Filosóficamente hablando es entendible, porque es abrir una caja de Pandora, entregarle un poder a unas personas, poder que por definición en una Asamblea Nacional Constituyente no tiene límites. El gran problema es si queremos reformar solamente la justicia o entrar en otros planos que permitan cambiar hasta la esencia de la Constitución. Yo creo que es muy peligroso, Idania. Si bien Colombia y otros países en América Latina han tenido la oportunidad de reformar sus cartas políticas vía Asamblea Nacional Constituyente, en Colombia fue uno de los éxitos más importantes de su evolución constitucional. Acabó de un solo tajo la Constitución del 91, la vieja Constitución conservadora, retrógrada, muy difícil de manejar de 1886. En este caso no tenemos claridad si lo que requiere el país para tener mayor estabilidad desde el punto de vista político, institucional, pero de manera particular en materia de justicia, sea el camino de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿el Congreso no está para legislar? ¿Por qué llegar a una constituyente? Es decir, para modificar el tema de la justicia. Y Dania, el Congreso tiene muchas funciones, sin duda la función de control político, pero igualmente la función de reformar, de legislar, de establecer los cambios mínimos necesarios para que el país pueda progresar en temas políticos o económicos es vital. Y creo que existen no solamente las bases, sino la fuerza política para adelantarlo. El tema de fondo es que no hay consenso. Todavía hay ciertos actores que están vinculados a la rama judicial. Pongo el ejemplo de algunos magistrados del Consejo Superior de la Judicatura que consecutivamente en las últimas 15 propuestas de reforma política que incluye el tema de justicia en algunos casos o de reforma justicia en muchos otros, no están dispuestos a entregar el poder. Sin lugar a dudas, ellos han jugado un papel muy importante en el caso colombiano, pero la gran mayoría de actores políticos relevantes en los últimos años han buscado el mecanismo de eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y crear una institucional que sea más eficiente, menos costosa y que permita perfeccionar la consolidación de la carrera judicial.
El presidente Duque lo está intentando, el presidente Santos lo hizo, el presidente Uribe, el presidente Pastrana, la gran mayoría de ellos han buscado ese mecanismo, pero si no hay consenso político y no hay capacidad para hacerlo, la solución no es una asamblea constituyente. Sobre este tema, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, publicó un Twitter en su cuenta el día de hoy, criticando esta propuesta. Veamos el tuit. Si el objetivo de Ernesto Macías es desmantelar la institucionalidad democrática, reconozcamos que su propuesta es la mejor. Eso sí, la fórmula no es original. Chávez la llamó democracia participativa. Mediante referéndum convirtió a Venezuela en lo que es hoy, una dictadura. ¿Correría Colombia ese riesgo? Yo creo que Colombia no va a correr ese riesgo. No solamente tiene el espejo de Venezuela, en estos momentos existen muchas inquietudes sobre lo que puede ser una reforma a la justicia. Hay muchos temas que todavía no tienen consenso en la sociedad. Las grandes transformaciones políticas vía constitucional demanda de manera particular cierto grado de cultura política y consensos mínimos. Le voy a poner un ejemplo, Idania, de un tema que ha sonado desde 1991, cuando se creó la Constitución o la Carta Política que rige los destinos en estos momentos del país hasta hace muy poco. ¿Qué vamos a hacer con la Fiscalía General de la Nación? Inicialmente el proyecto era que fuera una dependencia ejecutiva, es decir, que tuviera una dependencia de Presidencia de la República. En la Asamblea Constituyente, después de un profundo debate, se tomó la decisión, no señor, la vamos a llevar a la rama judicial para que tenga mayor independencia. Pero este tema es recurrente y no tenemos consensos mínimos. Desde ese punto de vista yo creo que Colombia no debería correr ese riesgo. Los nubarrones son muy importantes, si bien la tradición y la historia constitucional colombiana ha demostrado que este tipo de reformas, en el caso del año 91, fueron exitosas. Creo que el ambiente político que se respira a nivel regional no es el mejor. Los casos internacionales son muy preocupantes y existe el interés de ciertos sectores radicales de derecha y de izquierda de desmontar los avances liberales de la democracia. Y yo creo que cuando está en juego la parte liberal, la esencia de la Constitución, es mejor no entrar en este tipo de juegos. Por otra parte, Jairo, no quiero perder la oportunidad de preguntarte en relación a un caso que hoy ha sido noticia, o que ha sido noticia desde el día de ayer en Colombia, y es algo que se refiere al fiscal general de la República Colombiana, Néstor Humberto Martínez, a quien hoy se estaría señalando por un audio que ha circulado, de tener conocimiento de las implicaciones de Odebrecht en Colombia y de haber tenido esa información mucho antes de ser fiscal. Y Daniel, yo creo que este es uno de los pasajes más tristes y más delicados de la historia de la Fiscalía. Hay que tener en cuenta que uno de los acontecimientos que más ha calado desde el punto de vista negativo en América Latina, incluida Colombia, es precisamente el escándalo de Odebrecht, un escándalo, un mega escándalo en materia de corrupción. El tema simple y llanamente se reduce... Te voy a interrumpir ahí, porque una de las cosas que tampoco se entiende es que, por ejemplo, en Perú se actúe en relación al caso de Odebrecht, también lo haga Brasil y en Colombia no pasa nada. Sí, ese es uno de los puntos. Y fíjate que ahí se derivan una cantidad de problemas. Si quien se encarga de adelantar las investigaciones penales tuvo conocimiento antes de llegar de los problemas graves que existieron, estamos hablando de una partida de 33.000 millones de pesos que se manejó de manera irregular y que de un momento a otro, bajo un contrato de transacción, se logró reencauzar. Quien manejó ese proceso como abogado en ejercicio legítimo de su profesión liberal fue precisamente Néstor Humberto Martínez, pero de ahí surgen muchas inquietudes. ¿Por qué no manifestó eso en su momento? ¿Se amparó en el secreto profesional o no? ¿Tiene más información? ¿Dejó tiradas ciertas actividades o por lo menos no ha impulsado las investigaciones mínimas necesarias? Pero si a eso le sumas las grandes controversias en las que está metido Néstor Humberto Martínez, creo que el fiscal hoy día no entrega las suficientes garantías. Hay periodistas que tú y yo conocemos que son personas verticales, que tienen no solamente la experiencia, sino el cuero necesario para saber adelantar o manejar este tipo de situaciones. María Jimena Duzán, un ejemplo de ellos. Hoy decía en diferentes emisoras, en la FM, la periodista en la FM, que es una emisora aliada de nuestro canal, decía que tiene miedo de lo que pueda ocurrir en el plano personal. Yo creo que en estos momentos el ambiente negativo que gira en torno de la administración de Néstor Humberto Martínez hace que
necesario pensar muy bien cuál va a ser el paso que él va a seguir. Si se mantiene, tiene que haber una mayor apertura sobre cuál fue su verdadera participación en este tipo de negocios, pero también hay algunos analistas y congresistas que consideran que es el momento preciso para que Néstor Humberto Martínez dé un paso al costado. Eso es lo que ha circulado el día de hoy, pero la Fiscalía también, es decir, el fiscal respondió a través de un comunicado. Respondió un comunicado, pero su respuesta no es satisfactoria, porque deja por encima una cantidad de temas. Uno esperaría que un hombre de la talla de Néstor Humberto Martínez, que no se te haga raro, que en 2 años que termine su periodo sea uno de los candidatos presidenciales a ser tenidos en cuenta en el año 2022. Desde ese punto de vista yo creo que las respuestas no son claras, no son precisas, no son satisfactorias y creo que debería someterse a una rueda de prensa en donde diferentes periodistas tuvieran la oportunidad de cuestionarlo. Hasta que eso no ocurra, creo que difícilmente va a salir de este lío y tiene muchos más. Pues es lo que es noticia hoy en Colombia. Quería compartirlo con ustedes y también con Jairo Libreros, porque son noticias que, como dice Jairo, hay más y van a tener desarrollo en los próximos días. Como siempre, gracias por acompañarnos. A ti, Dani. Vamos con esto a la pausa, regresamos en breve con más información. Por cierto, les invito a que se unan a nuestro canal en YouTube, NTN24. Allí podrán encontrar todo el contenido multimedia, nuestras entrevistas, reportajes, la señal en vivo del canal. Recuerden conectarse a través de www.youtube.com/NTN24. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguir también nuestras cuentas en Instagram, @NTN24, @NTN24VE y @Irania Chirinos, que es mi cuenta personal. En Twitter, por supuesto, con información en tiempo real. Les espero mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde para todos.